Muy buenas a todos chicos y chicas, les habla Nicolás y aquí estamos en el primer capítulo de nuestra saga llamada Pasando Transferencias de Calor. En este primer capítulo lo que les quiero enseñar es cómo derivar la ecuación de calor unidimensional. Para ello quiero que se fijen en este cubito que va a ser el ejemplo del elemento que vamos a estudiar, en el que vamos a hacer el balance de energía. Y para ello tomamos un pequeño diferencial el cual vamos a estudiar. Y haciéndole el balance a ese elemento, nos queda de la siguiente manera. Digamos que a ese pequeño pedazo de cubo, que es simplemente el ejemplo, hay un calor que entra y hay un calor que sale, que en este caso está denotado el signo negativo, y eventualmente pudiera el material estar generando, digamos, calor en su interior. Entonces nosotros le colocamos un signo positivo más la generación, y todo esto por un delta de tiempo, ya que son flujos de calor, y eso es igual a la acumulación, digamos, que hay en el sistema. Haciendo pequeños arreglos como son pasar el Q que sale menos el Q que entra, nos queda que el delta de calor más la generación del material es la acumulación que hay en el tiempo, y aplicándole el límite cuando el tiempo tiende a cero, nos queda que el delta de calor, el negativo, más la generación que tiene el material, es igual a la, digamos, a la razón de cambio de la acumulación en el tiempo. Ahora bien, esta acumulación grande, por decirlo de alguna manera, lo podemos igualar a una acumulación pequeña por una unidad de masa. Entonces, haciendo pequeños arreglos, nos va a quedar que acumulación, es igual a una acumulación por unidad de masa por la densidad de la masa por un delta de volumen. Y todos sabemos que el volumen, el delta de volumen lo podemos expresar como un área por un largo, que en este caso está denotado como el delta X. Entonces simplemente cambiando los valores que tenemos allá puestos, en nuestra ecuación que tenemos acá, nos queda que la acumulación por unidad de masa, por la densidad, por el área, por el delta de X, por el pequeño delta X que tomamos como diferencial, por el delta de tiempo. Entonces, aquí nosotros también podemos hacer que esta generación grande, por decirlo que punto, es igual a una generación pequeña por unidad de volumen. Y eso, al igual que arriba, se puede expresar como una generación pequeña por un área, por un delta de un diferencial de X, que viene siendo de largo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo queda aquí expresado? Menos la delta de calor más la generación pequeña por unidad de volumen es igual a la densidad. Aquí es muy importante esto. Hicimos algunos supuestos acá que conviene explicar. Nosotros sacamos de la ecuación diferencial la densidad, porque en este caso la vamos a suponer como constante que no va a cambiar en el tiempo. Entonces por eso es posible sacarla de la ecuación. Al igual que el área la subimos constante en el tiempo y el delta X. Entonces nos queda densidad por área, delta X y la diferencial de la acumulación en el tiempo. ¿Y cómo podemos empezar el cambio, digamos, de la acumulación? Como el calor específico por un delta de temperatura. Entonces, ¿cómo nos queda lo que estamos haciendo aquí? Menos el delta de calor por la generación es igual a la densidad por el área por el delta de posición por el calor específico, que en este caso notamos como un Cp, aunque en sólido generalmente el calor específico a presión constante y a volumen constante es casi el mismo. Es igual por el delta de temperatura, la diferencial de la temperatura, el cambio que tiene la temperatura en el tiempo. Entonces simplemente la dividimos por el área y por el delta de posición, nos queda que menos 1 partido en el área por el delta de calor partido en el delta de posición por la generación pequeña es igual a la densidad por el Cp, vamos a denotarlo como Cp, por delta de T, la diferencia de temperatura en el tiempo. Y cuando le aplicamos el límite, cuando el delta X de posición tiende a 0, nos queda la ecuación diferencial de menos 1 partido en área por el delta, la diferencia de calor en el tiempo, más la generación
es igual a densidad, Cp, y la diferencia de la temperatura en el tiempo, la razón de cambio de la temperatura en el tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos nosotros que podemos aplicar? ¿Qué nos dice Fourier? Fourier nos dice que el flujo de calor en un sistema se puede expresar como la conductividad, que es una propiedad propia del material, por el área transversal por el que circula este flujo de calor, por la diferencia del cambio de temperatura en la posición. Entonces, tomando la ecuación de Fourier y finalmente, digamos, pasarla a nuestra diferencia de calor en la posición, nos queda que 1 partido en el área es igual a la derivada con respecto a la posición de la conductividad por el área, la diferencia, la derivada de la temperatura en la posición, más la generación que tiene, es igual a la densidad por el Cp por la derivada parcial de la temperatura en el tiempo. Y así nos queda, digamos, la ecuación de calor unidimensional. Y hasta ahora solamente hicimos los supuestos que la densidad no varía en el tiempo, al igual que el Cp y el área. Ahora bien, nosotros podemos aquí hacer igual varios supuestos que trabajar, como son que puede ser un flujo estacionario que no cambia con el tiempo, y aquí se nos puede ir la derivada de la temperatura en el tiempo. O también podemos hacer otro supuesto, como son que la conductividad no varía en la posición, aunque nosotros sabemos que la conductividad varía con la temperatura y la temperatura varía con la posición y el tiempo. Entonces por eso no es conveniente en este caso en particular sacarla de la ecuación o el área. Que por ejemplo cuando se trata de un cuadrado o algo más cartesiano, claramente se puede decir el área es constante, sacarla y simplificarla con este área a partir de acá. Pero en el caso, por ejemplo, si nosotros estudiamos tuberías que son cilíndricas o algunas joyas que pueden ser esféricas, conviene no trabajarlo de esta manera, sino que detenernos aquí y después evaluar en algún ejemplo en particular lo que si conviene o no hacerlo constante para poder simplificar algunos términos. Pero en resumen, esta es la ecuación de calor unidimensional con todo sin simplificaciones, ninguno por ese estilo. Nosotros vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar, digamos, esta ecuación y cómo debiese trabajarse. Una cosa muy importante que se me olvidó mencionar son los términos que tiene esta ecuación. Aquí se puede ver el término transitivo de la ecuación, que es la parte donde la temperatura varía con el tiempo. Y aquí está el término difusivo de la ecuación, que es en el fondo cómo se propaga en la posición. Así que, recuerden, este es el término difusivo de la ecuación, y este de aquí es el término transitivo de la ecuación, que conviene mucho recordarlo y entenderlo físicamente lo que significa. Una vez obtenida la ecuación de calor recién mostrada, el siguiente paso que quiere hacer es resolverla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esta ecuación de calor? Pensemos en un ejemplo bastante sencillo, como puede ser el horno de una panadería. Pensemos en esta figura como una parte de la placa del horno, donde por un lado está la parte donde se cocina el pan y por otro es la que está expuesta hacia el exterior. Entonces es lógico pensar que la temperatura que está en la parte donde se cose es más grande que la temperatura que está en la parte de afuera, por lo que va a haber un flujo de calor constante desde una parte de la pared hacia la otra, en donde la pared tiene un largo L y un área determinada. Para ello podemos hacer una serie de suposiciones. Nosotros haremos las siguientes para este caso. Primero que nada, plantearemos que el sistema en cuestión es un sistema estacionario. ¿Qué quiere decir que el sistema sea estacionario? Significa que las variables que definen su comportamiento no varían con el tiempo. Entonces, en la ecuación que recién se mostró, la parte derecha de la ecuación, la parte donde la temperatura varía con el tiempo, va a ser 0. La otra que nosotros
estamos diciendo es que la pared en cuestión no va a tener generación, sino que va a pasar un flujo de un lado hacia otro, y la conductividad propia del material, que puede ser algún metal o cualquier otra cosa, y el área de este va a permanecer constante. Entonces, el único término que nos va a quedar es la difusión. Y este va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el perfil de temperatura de esta situación en particular es un perfil lineal, y se define que la temperatura en función de la posición es igual a una constante por la posición más otra constante, que en este caso son C1 y C2. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos resolver para encontrar las constantes 1 y 2? Con los datos que tenemos, que en este caso son las condiciones de borde, que son los que tenemos la temperatura por un lado de la pared del horno y por el otro lado de la pared del horno. Entonces nosotros tenemos que la temperatura, cuando la posición es 0, o sea, en el lado izquierdo del horno, esté 1, y la temperatura al final de la pared del horno es una temperatura de 2, con lo que nosotros llegamos que el perfil de temperatura con respecto a la posición es igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1 por la posición dividido en el largo de la pared más la temperatura 1. Entonces, si nosotros evaluamos cuando x es igual a 0 en la parte izquierda o en L, que es la parte derecha, nos va a dar que coincide el perfil de temperatura. Y nosotros también podemos sacar el flujo de calor que pasa a través de esta pared, el cual nos queda que es la conductividad del material por el área de este, por la temperatura 1 menos la temperatura 2, partido por el largo del material. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿qué podemos sacar como conclusión al respecto? Por ejemplo, es lógico pensar que el calor es positivo porque la temperatura 1 es mayor obviamente que la temperatura T2, porque esta es la puesto que está a la parte de donde parte el flujo de calor hacia afuera del horno. Y por ejemplo, ¿qué podríamos decir con respecto a la conductividad del material? ¿Qué pasaría si fuera un material bastante aislante? La conductividad sería prácticamente cero. Entonces uno podría decir, claro, un aislante con una conductividad cero, que físicamente es imposible, pero en el fondo no hay flujo de calor. No permite que pase el flujo de calor, entonces no se podría ocupar en este ejemplo. Y ahora, ¿qué pasaría si la conductividad es muy alta? Va a haber mucho flujo de calor. O sea que en esta pared va a haber mucho flujo, como dije anteriormente. Entonces es pertinente saber interpretar los resultados que se nos dan y ver, digamos, los parámetros que tenemos en cuestión y estudiarlos. ¿Qué pasaría si esto fuera muy grande? ¿Qué pasa si esto fuera muy chico? ¿Qué pasaría si el área fuera muy grande? Claro, habría más área donde hay flujo de calor. Entonces, así en este caso en particular, uno podría resolver la ecuación antes mostrada. Por ejemplo, uno puede hacer este tipo de suposiciones que podrían ser bastante acertadas. Entonces uno puede decir, bueno, las suposiciones que hice son bastante correctas. Bueno, por ahora este es el video de la ecuación de calor. Así que nos vemos en el segundo video donde vamos a hablar sobre las resistencias térmicas. Adiós.